Yo he sufrido acoso laboral. Soy contadora de profesión, trabajo en el ramo de bienes raíces, soy asesora inmobiliaria. Siempre comienza con una invitación a un café o una invitación a subirme a su auto para trasladarme a la cita. Desde ahí para mí comienza el acoso. He sufrido acosos más fuertes, de invitación a motel, y eso me ha generado problemas. He pensado en abandonar el ámbito en el que estoy, pero me gusta mucho mi trabajo y lo que hago es luchar en contra de eso. Pues me gustaría terminar la carrera de Derecho, hacer una maestría en Derecho Fiscal, posteriormente algún doctorado y seguir viajando. Yo he sufrido falta de oportunidades. Soy abogada. Sí, pues creo que como mujer es complejo desenvolverte profesionalmente en esa carrera. En varias ocasiones pues es como que, es mujer, de seguro es la secretaria, porque no, o sea, no puede ser abogada porque es mujer. A lo mejor el compartir ideas, el trabajar en proyectos en común o el que tú opines algo que probablemente sea una mejor idea que la de un hombre, sí causa mucho conflicto. Así como toda empresa tiene que cumplir lineamientos de ley para poder existir, que el hecho de la gestión de políticas en la cual se incursionen a mujeres, que vaya también poco a poco incluyéndose como algo regulativo. Yo he sufrido acoso sexual. Mi nivel de estudios es de maestría en Derechos Humanos, pero no hago trabajo, funciones que me corresponden como abogada. Pensé yo que por el hecho de tener una cierta buena relación con él, de jefe a empleada, pensé que el hecho de decirle la verdad de mis preferencias lo iba a entender. Y fue mi sorpresa que no. Bueno, entonces pues nunca he estado con un hombre, dejen que esté conmigo para que vea lo que se siente estar con un hombre y que sepa ella qué es sentirse ser mujer. Ser justos, pero si las personas que están en esa área o que tienen ese poder para brindarte la oportunidad de un trabajo fuera justo, yo pienso que tuviéramos esa equidad entre hombre y mujer. Carezco de igualdad ante las autoridades por el hecho de ser mujer. Tengo la carrera de licenciatura en administración. Actualmente me dedico a conducir un auto ejecutivo. Fue una situación muy fea. Fue el acoso de carro a carro, que traían armas, que de hecho en un semáforo, en un alto, se bajan los tipos con la pistola. Por suerte tocó el color verde y arranqué.
llegar a la estación de policías y exponer el caso, señalando carros, y el simplemente hecho de decir viene drogada, viene tomada, está alucinando, es muy frustrante ese tipo de situaciones donde todavía se te paran enfrente y se burlan, y tú estando en la policía. La mujer ha podido sobresalir, ha podido independizarse, ha podido ser solvente. Aquí es muy criticado el ay, se cree hombre, ay, piensa como hombre. No, o sea, somos seres humanos y tenemos las mismas capacidades. Y es el aceptarlo, el reconocerlo y el no juzgar.